Buenas tardes, compañeros de la Universidad Virtual del Estado de Guanajuato. Mi nombre es Alejandra Juárez Altamirano. Estoy en la licenciatura de Derecho, en el módulo de juicios de amparo. Y estamos en el reto número 2 de la segunda unidad, que se trata sobre la jurisprudencia. Para poder resolver las cuestiones que vendrán después, necesitamos saber un poquito más sobre el tema. Entonces voy a explicar más o menos el tema para poderle dar la respuesta a cada una de las cuestiones que vienen integradas dentro del reto número 2. Entonces, ¿qué es la jurisprudencia? La jurisprudencia es lo que nos ayuda a entender las leyes. En este caso es una serie de interpretaciones que se hacen por medio de algunas dependencias gubernales, en donde no se modifica como tal lo que es la ley, solo se hace la interpretación por medio de jurisprudencias para que nos pueda ayudar a entender mejor lo de las leyes, obviamente sin llegar a tener esta cuestión de inconstitucionalidad. La jurisprudencia viene dentro de los artículos 94 y 107 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. El artículo 94 nos dice que la ley fijará los términos en las que sea obligatoria la jurisprudencia sobre la Constitución y normas generales. Entonces, etimológicamente, jurisprudencia es la interpretación. Entonces, ¿interpretación de qué? De las leyes que ya se encuentran dentro de cada uno de los códigos, leyes, la Constitución, sin llegar así como a quitarles peso. No sustituye las leyes, es la interpretación de las leyes. También tenemos que dentro de la jurisprudencia se encuentran las formas de integración de la jurisprudencia. Esto lo encontramos igual en la Ley de Amparo, en el artículo 215, que nos hace mención que para la integración de la jurisprudencia están por precedentes obligatorios, por reiteración y por contradicción de criterios. Entonces, en el caso, por ejemplo, de la reiteración, que es una forma de integración de la jurisprudencia, es cuando, tal cual lo dice la palabra, un mismo criterio es reiterado en diferentes sentencias en este caso, y nos dice en el artículo 224 de la Ley de Amparo que se establece por los tribunales colegiados de circuitos por unanimidad en un mismo criterio en 5 sentencias ininterrumpidas. En este caso, lo que es la reiteración es eso, el criterio, un mismo criterio, sea reiterado en diferentes ocasiones, obviamente por las diferentes instancias, y en este caso quien se establece en reiteración es el Tribunal de Colegiados del circuito. En el caso de contradicción de criterios es cuando se dilucida los criterios, discrepantes. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Cuando, por ejemplo, entre 2 salas, en 2 plenos, hay una discrepancia entre un criterio, cada quien va a tener su criterio y va a estar existiendo esa contradicción, ¿no? En el artículo 225 de la misma Ley de Amparo nos dice que es cuando se dilucidan los criterios discrepantes sostenidos entre las salas de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Entonces,
la Suprema Corte será la que ayudará de tomar un criterio para que sobre ese se base y lleguen como que de este criterio y este criterio se unifique y lleguen a ser un solo criterio. Entonces esa se llega a hacer cuando existe contradicciones de criterios. La tercera que tenemos, que es la de precedentes obligatorios, en el artículo 222 de la Ley de Amparo nos los dice, que son las razones que justifican las decisiones contenidas en las sentencias que dicta el Pleno de la Suprema Corte y constituye precedentes obligatorios para todas las autoridades jurisdiccionales de la Federación y de las entidades federativas, claro, con una mayoría de 6 votos. Entonces, ya vimos lo que es la jurisprudencia, ya vimos cómo se forma la integración de la jurisprudencia. Ahora, ¿qué pasa cuando la jurisprudencia, en el caso de la jurisprudencia, en su interrupción o su irretroactividad? En la ley de amparo, en el artículo 228, nos dice que la interrupción de la jurisprudencia implica la desaparición de su obligatoriedad por el efecto de haber pronunciado alguna ejecutoría. En contrario, aprobada por la mayoría calificada, y retroactividad en su sentido etimológico es retroactividad, significa una acción hacia atrás. En el artículo 14 constitucional nos dice que ninguna ley se dará efecto retroactivo en prejuicio de persona alguna. Tomando esto en cuenta, nos vamos a que, por ejemplo, en ninguna jurisprudencia, sea la que sea, nos hará que se violen nuestros derechos. Perdón, en el artículo 94 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en el párrafo 1 nos dice que este ejercicio se deposita este ejercicio del Poder Judicial de la Federación en lo que viene siendo la Suprema Corte de Justicia, los tribunales electorales, los plenos regionales, los tribunales colegiados de circuito, los tribunales colegiados de apelación y los juzgados de distrito. Estas serán las instancias en las que recaerán o las que establecerán cada una de las jurisprudencias, sea de cualquier forma de integración. Obviamente, cada instancia es encargada de un cierto método de integración. Entonces, en el párrafo 2 del mismo artículo de la Constitución Política nos dice que la administración del Poder Judicial de la Federación está a cargo de una administración judicial, ¿ok? Entonces, en este caso, por ejemplo, la Suprema Corte de Justicia, cuando se hacen las tesis o las jurisprudencias, se publican mediante el Semanario Judicial de la Federación. Entonces, ahí estarán las tesis aisladas, las tesis, jurisprudencia y todo acerca de estas jurisprudencias en sus diferentes formas de integración que podamos encontrar. Ahora, ya tomando un poquito en cuenta todo este criterio de la jurisprudencia y al haber especificado, no todo, pero de cierta manera, ciertos puntos que nos ayudarán a resolver nuestras cuestiones, ahora sí venimos a resolver las cuestiones en este reto, que es el número 2 de la unidad 2. La primera cuestión nos menciona: respecto al caso número 1 señalado, ¿qué método de integración, en este caso reiteración, contradicción de criterios o precedentes obligatorios, se utilizó para la creación de dicha jurisprudencia? Cuando revisamos la jurisprudencia, que en este caso está en el caso número 1, nos damos cuenta que al final, en las ejecutorías, que vienen siendo las sentencias, tenemos las 5 sentencias con
una unanimidad de votos, que en este caso son los 4 votos por sentencia, en diferentes fechas con los mismos criterios. Entonces caemos en cuenta que el primer caso de la primera cuestión es una forma de integración por reiteración. En el caso número 2 nos dice: respecto al caso número 2, identifica cuáles son los razonamientos para que la jurisprudencia 1A.J.93-2013 paréntesis 10A fuera sustituida por la jurisprudencia 1A-J78 diagonal 2018 paréntesis 10A emitida por la primera sala de la Corte de Justicia de la Nación. En ese caso, la integración es por es por sustitución, ya que, por ejemplo, en el primer caso de hablando de estas dos jurisprudencias, en la primera jurisprudencia se encontraba en un punto inconstitucional, refiriéndonos al artículo 14 constitucional y al artículo 217 de la Ley de Amparo, que nos dice que ninguna jurisprudencia en ningún caso tendrá efecto retroactivo en perjuicio de persona alguna. En este caso, el hecho de, por ejemplo, violar la libertad del individuo en cuestión de la cual tiene derecho, se le estaba negando. Entonces, al entrar en un acto inconstitucional, se sustituye por la segunda jurisprudencia, no quitando a lo mejor, como todo, el mismo caso o la misma situación, más bien modificándole ciertos argumentos al modo de que pueda llegar a quedar en lo que es el Código de Procedimientos, en el Código Nacional de Procedimientos Penales, en el artículo 140, que nos dice: libertad durante la investigación en los casos de detención por flagrancia, cuando se trate de delitos que no merezcan prisión preventiva oficiosa y el Ministerio Público determine que no solicitará prisión preventiva como medida cautelar, podrá disponer la libertad del imputado o imponerle una medida de protección en los términos de lo dispuesto por este código. Entonces, basándonos ya en la sustitución de la jurisprudencia, esta llega de algún modo a otorgarnos el que o sea, sí, a lo mejor existe el que, por ejemplo, como dice el artículo 141 del mismo código, que está el citatorio, la orden de aprehensión orden de comparecencia y aprehensión. Entonces, sí necesitamos un proceso para poder nosotros, de algún modo, comparecer, presentarnos, citar en las citaciones y cosas así, sin tener el riesgo de que en alguna, por ejemplo, de las citaciones o en la comparación, nos priven de nuestra libertad. Entonces tenemos esa garantía de que podemos ejercer nuestros derechos y no se nos va a violentar. Eso es en cuestión del caso número 2. En el caso de la cuestión número 3 nos dice: respecto a los casos 1, 2 y 3, identifica en qué época del Semanario Judicial de la Federación fueron publicadas las jurisprudencias. En el primer caso, la primera jurisprudencia está publicada en la 10ª época. En el segundo caso, la jurisprudencia en cuestión y la que llega a sustituir esta jurisprudencia están publicadas en la 10ª época, y en el tercer caso es la 9ª época. Recordemos que, por ejemplo, dentro del semanario están distribuidas diferentes épocas. Entonces, en este caso, por ejemplo, tomando en cuenta
con las leyes vigentes, nos dice que de la jurisprudencia quinta a la onceava son jurisprudencias que están vigentes. Entonces, las épocas. Entonces, de épocas menores a la quinta, que sería la primera, la segunda, la tercera y la cuarta, se dicen que son jurisprudencias de historia. ¿Por qué? Porque ya no tienen vigencia. Entonces, nada más existen y están publicadas por eso, por ser parte de la historia de las jurisprudencias que están publicadas en el semanario de la Federación. Ahora seguimos con las cuestiones y en este caso vamos con el cuarto, que es en el caso número 3, señala para qué autoridades es obligatoria la aplicación de dicha jurisprudencia. En el caso número 3, y según el artículo 216, párrafo 3, nos menciona que el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y por los plenos regionales, también mencionados en el artículo 217, párrafo 2, todo esto es en la Ley de Amparo. La jurisprudencia que establezcan los plenos regionales es obligatoria para todas las autoridades jurisdiccionales de la Federación y las entidades federativas de su región, salvo por la Suprema Corte de Justicia de la Nación y los plenos regionales. Cada una de las formas de integración de la jurisprudencia tienen una jurisdicción de las diferentes instancias que habíamos mencionado al principio, que es la Suprema Corte de Justicia, Tribunal Electoral, plenos regionales, tribunales colegiados de circuito, tribunales colegiados de apelación y los juzgados de distrito. Esto todo dentro de la Constitución Política en el artículo 94. Párrafo 1, que es lo que nos dice que en quién caerá o se depositará el ejercicio del poder judicial de la Federación. Ok, entonces seguimos. En la cuestión número 5 nos dice, en el caso número 1 identificado, si se cumple con el requisito establecido en el artículo 223 de la Ley de Amparo respecto a los votos que deben emitirse para su aprobación. En este caso, si nosotros ahorita buscamos la Ley de Amparo en la que se encuentra vigente, nos damos cuenta que el artículo 223 se encuentra derogado. Entonces, tomando en cuenta la investigación que hicimos y habiendo hecho que en el caso número 1 la integración de esa jurisprudencia era por reiteración, en este caso modificaremos un poco y pondremos que el artículo que avala el número de votos es el artículo 224 de la Ley de Amparo, y nos dice que la jurisprudencia por reiteración se establecerá por los tribunales colegiados de circuito cuando sustenten por unanimidad un mismo criterio en 5 sentencias no interrumpidas por otra en contrario. Las cuestiones de hecho o derecho que no sean necesarias para justificar la decisión no serán obligatorias. Entonces, en este caso, como lo mencionábamos al principio en la primera cuestión, sí, por la forma de integración de la jurisprudencia, sí cumple con el requisito de votos. Estas son las 5 cuestiones que vienen integradas en el reto número 2 de la segunda unidad. Ahora, como conclusión, nos piden que presentemos un cierre congruente de acuerdo con lo que consideres de importancia y utilidad dentro de la jurisprudencia. ¿Qué importancia tiene la jurisprudencia? Tiene mucha. A pesar de que no es como tal que nos impongan leyes, porque volvemos al comentario que teníamos al principio, no es que estén haciendo leyes, lo que pasa es que están interpretando y haciendo jurisprudencia para que entendamos un poco mejor las leyes y se nos haga más fácil entender. Entonces, a pesar de que hay diferentes modos de integración dentro de la jurisprudencia, cada uno es de diferente modo, se integra de diferente modo,
tiene diferente estancia en la que se va a establecer, y obviamente diferentes estancias en las que se tiene que poner obligatoriedad. Entonces sí son diferentes formas de integración, y tiene esa importancia porque nos ayuda a saber distinguir cuál es la forma de integración de cada una de las jurisprudencias. Entonces, ¿es relevante? Sí es relevante, porque nos va a ayudar a la interpretación, nos va a ayudar a separar el tipo de jurisprudencia que tenemos, y obviamente también en este caso el semanario que está publicado por la Suprema Corte de Justicia de la Nación nos facilita más en sus publicaciones las diferentes tesis que vienen para que podamos hacer más uso sobre la ley. Entonces es todo lo que yo tengo que decir sobre este reto, y pues espero se me haya entendido. Gracias.